pero sí queremos iniciar con el último estudio de la semana o del estudio del mes del Evangelio de Marcos. Más que 30% de los 4 evangelios hablan de la última semana, la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Ya estamos en el capítulo 13 y esta parte también habla de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entonces en la sección 4 y hago un breve resumen al principio de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio tenemos más que 20 milagros que se nos presentan. El primer milagro es que el Señor expulsa un espíritu inmundo. Después sana las suegras de Pedro. Él sana enfermos endemoniados. Cura un leproso. Sana y perdona a un paralítico. Sana a un hombre de mano seca. Él sana a muchos en el capítulo 3. Calma la tempestad. Echa fuera los demonios del Gadareno. Él cura a la mujer con flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Sana a unos pocos enfermos del capítulo 6. Alimenta a 5,000 personas. Camina sobre el mar. Él sana a los que sacaban a las calles. Él sana a la hija de una extranjera. Cura a un sordomudo, alimenta a 4,000. Encontramos en el capítulo 8 la curación del ciego de Betsaida, la transfiguración, la curación de un joven endemoniado, él da la vista a Bartimeo. Encontramos que hace secar la higuera y el milagro más grande, la resurrección. 24 milagros encontramos en el Evangelio de Marcos. Pero es interesante que en su lugar donde él había crecido en Nazaret, el Señor no pudo hacer muchos milagros. Él curó a algunos enfermos, dice el capítulo 6, pero no tuvieron una experiencia de Dios por su falta de fe. Hubo tal vez algunas curaciones, pero no hubo milagros grandes. Jesús no dispone arbitrariamente del poder de sanar. Puede tener una experiencia con Dios, depende de la fe del enfermo y también a veces de los testigos que llevan los enfermos a los pies del Salvador. También encontramos en este evangelio apenas 4 parábolas. Si usted busca algunas parábolas, busque en Mateo, donde aparecen la mayor cantidad. Aquí en Marcos apenas tenemos 4 parábolas. Encontramos en el capítulo 4 la parábola del sembrador. Encontramos también en este mismo capítulo la semilla del grano de mostaza y la semilla que crece en la noche y no se sabe cómo. Y la última parábola en el capítulo 13, el hombre yendo cerca para recibir un reino. Entonces, cuando regresa, espera que sus obreros estén despiertos. En Marcos encontramos muy poco material único de Marcos. Como se cree que Marcos fue uno de los primeros evangelios escritos, los otros escritores usaron mucho material que Marcos apuntó. Entonces, solamente hay tres pasajes que son únicos. Uno es la parábola de la semilla que brota en el capítulo 4. También encontramos la sanidad de un sordomudo. El Señor coloca sus dedos en sus oídos. Y también encontramos la sanidad de un ciego en el capítulo 8, que también es único en este evangelio. La gran pregunta que hemos analizado durante las últimas clases siempre era ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Quién es Jesús? Si preguntáramos a los fariseos en Marcos, ellos dirían, él es el que blasfema contra Dios, es un borracho, es un comilón, él anda con los pecadores, está poseído por un demonio. Si preguntamos a sus parientes, su familia, ellos dicen que Jesús está loco, él perdió el juicio sano. Sus paisanos de Capernaum, de esta región de Nazaret, ellos preguntan ¿dónde logró tanta sabiduría? ¿No es el carpintero hijo de María?
¿cómo ahora se las da de doctor? Si preguntáramos a los jefes del pueblo, ellos hacían todo lo que podían para desanimarlo, desacreditarlo, apresarlo y eliminarlo. Pero el pueblo lo admiraba. Es Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos, decían algunos. Otros que era un profeta, era Elías. Y alguien dijo, nunca alguien obró de esta manera. También las personas en Roma que recibieron el Evangelio, a ellos también les interesaba mucho al oír de Jesús. Y tal vez preguntaban, ¿cómo es esto? ¿Es un Dios nuevo o qué es? ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué sabe hacer? ¿En qué lugar realizan los sacrificios para Él? ¿Dónde está su templo? Muchas preguntas tenían ellos cuando Marcos les escribía acerca de Jesús. Juan el Bautista también da un testimonio interesante de Jesús. Dice, detrás de mí viene otro más grande que yo. Y Dios el Padre también habla de su Hijo y dice, tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Jesucristo mismo habla de sí y dice, no vengo para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida por los demás. En resumen, unos datos interesantes. Marcos es el evangelio más corto y más sencillo de todos los evangelios. Sirve mucho para una persona que está empezando a leer la Biblia, encontrar algo de Jesús. También encontramos un continuo servicio del Señor Jesucristo. Ya vimos que no es un evangelio donde encontramos muchos sermones de Él, sino más bien la parte práctica, el orar, el trabajar. Por eso encontramos en este evangelio el Señor Jesucristo como el siervo de Dios que ministraba a los demás por su predicación, por sus milagros, por sanar a las personas, enseñar y finalmente por dar su propia vida. Durante la lectura encontramos que con cada capítulo que la historia avanza, aumenta también la hostilidad contra Jesús. En los últimos días, los últimos 8 días del ministerio de la vida del Señor, ocupa casi 40% del Evangelio según Marcos. Los capítulos 11 al 16 hablan de la última semana. El Evangelio de Marcos nos ayuda también a encontrar una cronología de los eventos en este Evangelio. En Marcos 11, versículo 12, habla del siguiente día y lo que ocurrió antes era el domingo de Palmas y a partir de versículo 12 es el día lunes. En Marcos 11, 20 encontramos otra fecha y dice, y pasando por la mañana, llegamos al día martes. En Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Llegamos al día miércoles. El día jueves empieza con Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Y el viernes inicia con Marcos 15:1, muy de mañana. En Marcos 16:1 empieza el día sábado, cuando pasó el sábado. Y Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, es el día de la resurrección, el primer día de la semana es el día domingo. Entonces Marcos nos ayuda a ubicar los eventos de todo el evangelio, o de los 4 evangelios, en esta semana que llamamos la semana de pasión. En el capítulo 13 inicia diciendo el primer versículo, sabiendo que subiendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos. Acá en este mapa tenemos tenemos el monte del templo, este cuadrado grande arriba, eso es el templo. Entonces aquí esa es la parte occidental, aquí es, no, perdón, oriental, y esa es la parte occidental. Entonces aquí está el norte y el sur.
Entonces, en la parte donde nace el sol, esta parte aquí es el Monte de los Olivos. Entonces, ese Señor subió a este monte y miró desde arriba al templo, hacia abajo. Ese es el Monte de los Olivos, una foto recién, los últimos años de este monte, donde el Señor acostumbraba a pasar la noche, donde subía a orar en ocasiones. Nos sentamos entonces en este monte, hoy en día, entonces se ve así desde arriba y uno tiene una buena vista sobre todo el área del templo. Aquí esos son los muros donde estaba colocado antes el templo, sobre esta plataforma acá. En este momento no existe el templo, existe el domo de la roca y el domo Al-Aqsa, dos mezquitas de los musulmanes. Entonces, una mirada del Monte de los Olivos. Ahí estaba el Señor sentado al iniciar el 13 de Marcos. Eso, así más o menos, era el templo en este tiempo. Aquí está la fortificación de Antonia, de los judíos. Hasta ahí, hasta ahí podían llegar los gentiles solamente. Y también aquí, ese es la parte del pórtico de Salomón, donde en este rincón acá el Sanedrín tenía su lugar para el juicio máximo de la tierra de Israel. Entonces miramos acá un poquito inclinado desde el monte de los Olivos hacia el templo. Y los discípulos miran, eso es la puerta hermosa acá abajo, donde estaba sentado el cojo en el libro de los Hechos. Aquí hay escalas que suben y aquí entraba y salía mucha gente al templo. Entonces los discípulos miraban el templo y juntamente con el Evangelio de Mateo y de Lucas encontramos que los discípulos le hicieron 4 preguntas al Señor. 2 preguntas acerca del templo, porque el Señor anunciaba la destrucción del templo. Entonces preguntan acerca de la destrucción del templo y de la señal que viene con esto. Y también preguntan acerca de la señal de la venida del Señor y este tiempo también. Aquí encontramos una foto de la piedra más grande que se han encontrado de la construcción del templo. Esta piedra grande pesa unos 578 toneladas y mide 13.7 metros por 3 metros y medio por 4 metros y medio. Sabemos que Salomón construyó este templo y dice la Biblia que él no usó ninguna herramienta metálica, sino las piedras fueron prefabricadas fuera de Jerusalén y llevadas al monte y solamente puestos allá. No se sabe cómo Salomón hizo para llevar estas piedras hacia allá arriba. Entonces los discípulos están sentados en el monte y admiran estas piedras. Y el Señor entonces narra acerca del tiempo cuando Él iba a regresar para establecer su reino desde Jerusalén. Entonces empieza con un tiempo que nosotros llamamos la tribulación. El versículo 8 habla del principio de los dolores. Aquí encontramos la primera parte de la tribulación y después habla de la gran tribulación. Este tiempo va a ser muy difícil sobre la tierra. Aquí no incluye el rapto porque el Señor habla con sus discípulos que son judíos. Ellos no conocieron el rapto todavía, pero entonces el Señor habla acerca de este momento cuando el templo será destruido y de una sale y salta hacia la tribulación. Esto tiene lugar después del rapto de la iglesia. Pero el versículo 7 dice que vienen guerras, rumores de guerras, pero aún eso no es el fin, sino apenas es el principio de los dolores, cuando habrá hambres, alborotos, terremotos, etc. Entonces Dios exhorta a su pueblo, versículo 11, pero cuando os trajeron
para entregaros, no os preocupáis por lo que habéis de decir. Esas son palabras para Israel, el remanente de Israel que pasa la tribulación, entonces van a ser juzgados, van a ser perseguidos, y Dios dice que el Espíritu Santo hablará por medio de ellos. Y la palabra del versículo 13 dice, al final, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso no es un versículo para la iglesia, sino un versículo para Israel. Tenemos que tener claro esto. A partir del versículo 4 empieza la gran tribulación. El versículo 19 habla de usa esta expresión, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Entonces, un momento muy difícil para los judíos especialmente, cuando los ejércitos de todo el mundo se reunirán alrededor de Israel. Aparecerán falsos cristos y falsos profetas, dice el versículo 22, y esos tiempos serán acortados, dice la Biblia. Y el Señor exhorta, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, versículo 23. Un tiempo muy difícil vendrá sobre la tierra. Primero 3 años y medio de tribulación y después 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia estará en este momento en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, antes de esto el tribunal de Cristo, y se prepara para regresar a la tierra, buscar a los seres humanos y después es acompañar al Señor en el milenio. A partir del versículo 24 hasta el versículo 27 encontramos la venida del Hijo del Hombre. Repito, este versículo no es el rapto, sino es cuando el Señor Jesucristo viene en gloria por su pueblo Israel. Dice, después de aquella tribulación. Entonces, si hoy viene el Señor, nos lleva en su presencia, entonces 7 años después va a ocurrir esta venida de nuestro Señor. Dice que habrán grandes problemas, de las estrellas, del sol se oscurece, la luna no dejará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y con él vendremos nosotros. Dice la Biblia que será como un rayo que viene, que todo el mundo ve, desde el occidente al oriente. Y ese es el momento cuando en Mateo capítulo 24, 25 habla de esto, que habrán 2 mujeres, una estará moliendo y la otra también, entonces una será llevada y la otra se queda. Esa es la que será llevada, es llevada para el juicio, y la se queda entra al milenio. Del versículo 28 en adelante encontramos otra vez la higuera que brota hojas. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos que el Señor, al entrar a la ciudad en unos días anteriores, había visto una higuera que no daba fruto. Él tenía hambre, entonces él la secó. Y cuando regresó de la ciudad, los discípulos se acordaron de esto, vieron la higuera seca. Entonces dicen, Señor, mire, la higuera está seca. Entonces el Señor dice, nos muestra con esto que es un símbolo de la nación de Israel que no iba a llevar fruto. Pero aquí, en este pasaje, encontramos que Dios va a dar otra oportunidad a Israel. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si nosotros miramos lo que está pasando con Israel actualmente, ya se formó el Estado de Israel en el 1948. También ahora ya varios países reconocen a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Entonces notamos que las hojas están brotando, la rama está tierna, están brotando hojas. Y sabemos que el verano está cerca. Significa, el verano aquí es cuando el Señor viene en gloria. Entonces, eso tiene lugar de hoy en adelante en 7 años.
Pero si este lugar, este momento está cerca, más cerca está ahora la venida del Señor en las nubes para llevarnos a su presencia. ¡Qué bendición! Y el Señor promete que es muy verdad lo que dice, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es sus promesas del Señor afirmando de que Israel sí se va a levantar otra vez. El versículo clave tal vez es el versículo 28. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El siguiente pasaje del versículo 32 al 36 le puse el título: Mira o mirad, velad y orad. Y usa una historia de un hombre que se va lejos, una parábola, y mandó a sus siervos a velar. Él dice: velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o el canto del gallo, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Así también el Señor nos advierte a nosotros: debemos estar despiertos. No sabemos la hora cuando vendrá Él por nosotros. Pero ¿qué significa velar? ¿Qué significa mirar, orar? Bien, eso significa estar despierto, estar consciente, tener nuestras cuentas arregladas, perdonar si tenemos que perdonar a alguien, pagar nuestras deudas, estar dispuesto que el Señor venga en cualquier momento de nuestra vida, puede ser en la noche, puede ser en el día, no sabemos cuándo. Pero sí sabemos que es cierto. La palabra misma dice, el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque a veces nos parece que está esperando demasiado nuestro Señor. A veces parece que como si nunca viniese. Pero sí, el Señor vendrá por nosotros. El Señor lo prometió y el Señor vendrá. Eso es nuestra esperanza. Y como dije, puede ser cualquier momento. Y nos vamos de aquí. El capítulo 14, con el capítulo 14 empieza el día miércoles. En el miércoles ocurren tres cosas claves. Primero, del versículo 1 al 2, encontramos el complot de Sanedrín. En el versículo 3 al 9, encontramos la unción de Jesús en Betania. En el versículo 10 al 11, el convenio de Judas Iscariote. Tres personas o tres grupos de personas diferentes en su trato con el Señor. Primero, sus enemigos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos, todos ellos, los fariseos. Ellos se unen y buscan cómo hacer caer al Señor Jesucristo. En el versículo 10 en adelante encontramos el convenio de Judas Iscariote. Él era muy diferente. Él había escuchado desde el principio todo lo que el Señor había enseñado, había visto todos los milagros, era uno de los escogidos, pero él, que era, como dicen los salmos, era su amigo, se convirtió en su enemigo. Pero en medio de estos dos tipos de enemigos diferentes, encontramos un refrigerio para el Señor, la unción de Jesús en Betania, en una familia donde él amaba entrar muchas veces. Vamos paso por paso. Los primeros dos versículos, entonces, los sacerdotes y escribas buscan matarle al Señor. Pero su idea, ellos decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bien, es interesante que quien manejaba los pensamientos de estos enemigos de nuestro Dios, la Biblia dice que era su padre, el diablo. El diablo no quiso matar a Jesús en la fiesta. Él lo quiso aplazar unos días más o unos días antes. Pero vemos en la Biblia que Dios cumple exactamente sus planes y sus propósitos. Todo el horario de Dios es puntual.
Nunca llega tarde y tampoco llega temprano. Entonces, como tenía que cumplir todos los símbolos y las sombras del Antiguo Testamento, el Señor tenía que morir el día cuando murió la Pascua o cuando se comía la Pascua. La Pascua se comía el jueves por la noche, que pertenecía ya al día viernes. Entonces el Señor tenía que morir el viernes. No había otra forma. Pero aquí los sacerdotes acordaron de no matarle en este día. Pero Dios nunca llega tarde. En los versículos 3 al 9 encontramos entonces la mujer en Betania, dice, en casa de Simón el leproso. Él estaba sentado en la mesa y llegó una mujer con un frasco, un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Bien, en otros pasajes encontramos el precio, era casi un sueldo de un año entero que ella derramó sobre la cabeza del Señor, y a los discípulos y a la gente que estaba sentada ahí no les gustó la idea, porque dice que el costo era de 300 denarios y eso era más provechoso darlo a los pobres. Especialmente Judas Iscariote levantó la mano y no está de acuerdo. Pero el Señor da un testimonio muy grande de esta mujer. Dice que ella hizo una buena obra. En el versículo 8 también dice, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y además promete que donde quiera que se mencione el Evangelio de Dios en este mundo, se va a hablar de la mujer, de esta mujer, lo que había hecho. Así es cuando usted y yo hacemos algo para nuestro Señor. Si nosotros mostramos su amor hacia Él, aunque nadie nos vea, aunque el mundo diga que lo que hicimos es algo muy loco, el Señor ve nuestra actitud. Y la mujer lo hizo por amor. Y el Señor prometió lo que hizo a ella, eso lo vamos a hablar hasta el fin del mundo. Y por eso está escrito acá en la Biblia, y hasta hoy en Colombia hablamos de ella. Versículo 10 al 11 encontramos Judas que propone a los principales sacerdotes de entregarles a Jesús. Él mismo tuvo la idea y interesante, versículo 11 dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Bien, ellos buscaban algún culpable. Vieron que era como muy difícil para ellos entregarle al Señor, pero si tenían un acusador, podían, como se sentían menos culpables tal vez. Y les dio alegría hasta estuvieron dispuestos a pagar un precio. La Biblia dice que eran 30 monedas de plata. Y si nosotros miramos en el Antiguo Testamento qué se pagaba con 30 monedas de plata, encontramos un texto donde dice si un buey mata a un siervo, entonces el dueño del buey tiene que pagar 30 monedas de plata en recompensa por el esclavo muerto. Entonces un esclavo muerto costaba 30 monedas de plata y eso le ofrecieron a Judas Iscariote. Eso fue lo que ocurrió en el día miércoles. El día jueves es el día del sacrificio del Cordero de la Pascua. En los versículos 12 al 16 encontramos la preparación de la Pascua. Los discípulos están angustiados o inquietos y quieren servir. Entonces pregunta, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, Jesús los envía a la ciudad, tiene que buscar un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle a él, hablar con el dueño y decir, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces el Señor dice, este lugar está listo, está preparado para nosotros y allí pueden preparar entonces la Pascua. Los discípulos son obedientes, van a la ciudad, encuentran las cosas y preparan la Pascua. Bien, tenemos que entender que el día, según Éxodo 12:6, del sacrificio del Cordero de la Pascua era el 14 de Nisan. En Éxodo habla
del momento cuando dice entre las 2 tardes. Eso quiere decir que era el día jueves entre las 3 y las 6 donde sacrificaban el corderito. Para eso tenían que ir al templo, subieron al templo, y en el templo sacrificaban el animal y después lo llevaron muertos hasta el lugar donde lo prepararon. Entonces los discípulos también, como todos los judíos, llevaron un cordero al templo. Allá fue sacrificado cerca del lugar del altar del holocausto. Aquí encontramos, ese es el lugar santísimo, aquí el lugar santo, aquí adelante, aquí hay unas escaleras y al frente está el altar del holocausto. Entonces aquí ese era el área donde sacrificaban a las ovejitas. Y según el historiador Flavio, en el tiempo de los evangelios mataron cada año, el día 14 de Nisan, aproximadamente 250,000 corderos. Si calculamos un cordero de un año tiene unos 4 litros de sangre, significa que en este día salió del monte del templo un río de 1,000,000 de litros de sangre. Para eso los judíos habían instalado aquí un pozo. Este pozo está cerca del pórtico de Golá, cerca del altar, y de aquí bajaban con una cuerda y subieron agua de abajo de una quebrada que estaba en unas fuentes por debajo, subieron el agua y constantemente bajaron, limpiaron este areal de la sangre de los corderos. Impresionante, 1,000,000 de litros de sangre. Aquí es el lugar actual. Aquí encontramos, aquí el número 2 indica todavía está este pozo, existe todavía en el pórtico de Golá. Ese pórtico ya no existe. Y aquí estaba el lugar del altar. Nos acordamos que en 1 Corintios, y voy a ver el versículo del capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, los versículos 7 al 8, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Biblia dice que los ríos de sangre del Antiguo Testamento nunca podían limpiar el pecado, pero la sangre del Cordero, un Cordero sin mancha, sin contaminación, pudo hacer ese trabajo y limpiarnos del pecado. Seguimos en Marcos capítulo 14, en los versículos 27 en adelante, 17 al 21, encontramos la comida de la Pascua, el anuncio de la entrega de Jesús. Entonces vemos el versículo 18, el Señor se sienta en la mesa y mientras comían la ceremonia de la Pascua, el Señor anuncia que uno lo iba a entregar. Los discípulos se preguntan, bueno, ¿será yo? El otro, no, yo no soy, es usted. Entonces empiezan a pensar y preguntan al Señor. El Señor dice: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. En ese tiempo había una costumbre de mojar una parte del pan, entrarlo, meterlo a la salsa que ofrecían. Entonces pasaban ese pedazo de pan al mejor amigo que estaba sentado en la mesa. Entonces el Señor usó esta costumbre, untó el pan en la salsa y lo pasó a Judas. Pero advierte, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Un severo castigo espera a Judas Iscariote. Aquí encontramos un corderito. Eso tiene mucho menos que un año, pero es un animal muy tierno. La Biblia dice que el cordero tenía que entrar el 10 de Nisan y quedarse hasta el día 14. 4 días jugando en la casa con los niños, estando con la familia, y después tenía que ser sacrificado. Así también el Señor entró a Jerusalén el domingo y el viernes dio su vida. Los versículos 22 al 25 hablan de la institución de la Santa Cena. En medio de la Pascua, el Señor convierte una parte de la Pascua en la Santa Cena. Durante la Pascua se usaban varias copas, habían varios tipos de comida, entonces era una noche entera que se comía y tomaba, siempre había unas canciones, unas oraciones. Entonces el Señor toma aquí el pan, dice, y lo partió, primero lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, eso es mi cuerpo. Y después tomó la copa, también da gracias y les dio a sus discípulos y bebieron de ella todos. Parece que Judas Iscariote salió entre el versículo 21 y el versículo 22. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la Santa Cena, o como también la llamamos la Mesa del Señor. El pan que usamos en la Santa Cena tiene dos significados. Un significado encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. En este pasaje encontramos que el pan representa el cuerpo de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo. El versículo siguiente dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando el pan está completo, este pan representa toda la iglesia reunida, no solamente en el lugar del local de la iglesia, sino la iglesia en toda la tierra. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero en 1 Corintios 11, el siguiente capítulo, el versículo 24 nos da otro significado. Y dice que este cuerpo es el cuerpo físico del Señor que fue partido por nosotros. Entonces, cuando el pan está entero, representa toda la iglesia, la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, y cuando se parte, es el símbolo del cuerpo físico del Señor que fue partido por nosotros. También la copa tiene dos significados. En 1 Corintios 10, versículo 16, encontramos que representa la comunión con la sangre de Cristo. Notan, en 1 Corintios capítulo 10 siempre habla de la comunión, tanto con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero también con la sangre de Cristo. Ahí habla de la mesa del Señor. Nosotros estamos en una mesa, cuando uno está sentado en una mesa, es una expresión de comunión. Pero el capítulo 11 lo llaman la cena del Señor. Entonces ahí encontramos que la copa representa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo símbolo con dos significados, tanto el pan, pero también la copa. Seguimos con el capítulo 14, los versículos 26 al 31. Encontramos el anuncio de la negación de Pedro. El Señor aquí canta con los discípulos el himno. No dice un himno, sino el himno, porque era el último que se cantaba para cerrar la ceremonia, y los judíos habían fijado cuál era el himno que tenían que cantar, y después salieron al monte de los olivos. Me parece bonito un paseo después de la comida. Ya estaba oscuro y el Señor camina con sus discípulos. Ya era noche en este día, eran después de las 6, porque después de las 6 habían comido la Pascua. Entonces esta parte del día ya pertenecía, según los judíos, al día viernes. Entonces dice el Señor a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bien, los discípulos, especialmente Pedro, dice eso es imposible. Pedro dice, no, 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 aunque todos se escandalicen, yo no. Y así también los demás hablan de esto, pero Jesús dice, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor conocía la debilidad de sus discípulos y aún así los amaba, aún así no los regañaba, aún así tuvo paciencia de ellos. El Señor se preocupa aún en los últimos momentos de su vida, de sus discípulos, del bienestar de ellos. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía toda la razón de estar triste, de estar apagado, pensativo, pero aún así, en esos momentos, se preocupa por sus discípulos. Del versículo 32 al 42 encontramos la oración de Jesús en Getsemaní. El Señor pide a sus discípulos que se sentaran y Él se va, toma consigo 3 discípulos, los que siempre han tenido alguna posición especial entre los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y comienza a entristecerse y a angustiarse. Dice que mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Qué bonito es cuando uno está triste y tiene a alguien que vela con uno, que lo hacemos en los velorios, acompañamos a las personas tristes, algunos se quedan toda la noche sentados al lado de los que lloran, de los que están tristes. Eso es una muestra realmente de amor y de consuelo. Así también los amigos de Job estaban sentados al lado de Job durante 7 días y no hablaron ni una sola palabra. El Señor esperaba que sus amigos estuviesen con él. Y empieza a orar. Y la oración de él es muy diferente al estilo de oración que vemos hoy en día. Él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él se sujeta completamente a la voluntad del Padre. Y dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. Muchas veces encontramos en las oraciones hoy en día mucha arrogancia. Muchos tratan de declarar, de ordenar al Señor, de decirle al Señor qué tiene que hacer y ponen hasta mucha fe en estas cosas. Pero aquí encontramos al Señor mismo orando y dice, Señor, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Y si no, también está bien, la voy a tomar. Ojalá que aprendésemos esto cuando oramos al Señor, cuando hablamos con Él, hablar con Él. Él llama a su Padre Abba, que es como papá. Es una expresión tierna, aunque sabía que el Padre iba ahora, como Abraham, tomar el fuego y cuchillo para sacrificar a su hijo. Bueno, cuando regresa donde los discípulos, aquí hay una foto del monte de los olivos, aquí hay unos olivos todavía que parecen que se estiman que tienen hasta 2000 años, tal vez eran testigos de esta oración de nuestro Señor Jesucristo cuando los arbolitos eran pequeños todavía, pero cuando el Señor regresa donde sus discípulos los encuentra dormidos, Él los despierta, vuelve a orar y cuando regresa otras estaban dormidos y dice la Biblia que 3 veces oró y su sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando regresa de la tercera vez, dice el versículo 41, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Qué triste, el Señor no tuvo nadie con quien llorar, nadie con quien tuvo misericordia de Él, quien tuvo compasión de Él en estos momentos tan difíciles. Tal vez usted también ha pasado por momentos donde usted esperaba ayuda, pero no encontró ninguna llamada, ninguna palabra de aliento, más bien crítica,
más bien aislamiento. Aquí hay un ejemplo de nuestro Señor, cómo vivió lo mismo y aún peor. Los versículos 43 al 52 hablan de la traición y el arresto del Señor Jesucristo. Dice entonces que vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes, un gentil muy grande, para arrestar a Jesús. Si comparamos los diferentes evangelios, y aquí hice una lista de las personas que vienen para capturar al Señor, eran por lo menos 1000 personas. Vino Judas, el apóstol, están los ancianos, los miembros del gobierno judío, están los principales sacerdotes, según Lucas 22, están los jefes de la guardia del templo, hay alguaciles, está Malco, el siervo del sumo sacerdote que perdió una oreja, o el Señor le restauró la oreja en esta noche. Vino mucha gente con espadas y con palos, vino el tribuno, Juan 18, y una compañía de soldados romanos que representan 600 soldados. Entonces, mucha gente, dice la Biblia, para capturar a uno solo, para llevar atado un solo hombre. Tenían mucho miedo para llevar al Señor. Entre ellos apareció también un muchacho. El versículo 51 al 52 muestra que hay un joven, cierto joven, le seguía, cubierto del cuerpo con una sábana. Leyendo un comentario dice que la sábana no era una vestimenta normal, sino parece que él escuchó algún alboroto y se colocó una sábana así por encima para saber qué está pasando. Se salió en pijama y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese es el único evangelio, el evangelio de Marcos, donde aparecen estos dos versículos. Parece, y los comentaristas están normalmente de acuerdo, que esto se refiere a Marcos, el autor del evangelio. Aquí metió el pequeño ratoncito para que nos diésemos cuenta que él estaba presente en este momento. Bien, la gente viene entonces, Pedro actúa, corta la oreja de Malco. Aquí no está la explicación que el Señor le pegó la oreja otra vez, pero sí el Señor responde y dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Me acuerdo a veces que cuando sale algún pastor de alguna iglesia, mega iglesia, lo tiene que acompañar guardaespaldas, andan en carros blindados, pero el Señor no tenía necesidad de esto. Él sabía que era inmortal hasta el momento que el Padre había decidido. Por eso andaba con sus 12 discípulos, aún sin espada, sin chalecos de salvavidas o chalecos contra balas. No necesitaba todo esto. El Señor sabía que no se había cumplido su tiempo todavía. Por eso andaba libremente y no temía de la multitud, no temía de los sacerdotes. Pero ahora sí sabía también que su momento había llegado. Pero él dice acá, ¿cómo así? ¿Por qué vienen con 1000 personas? Mi hora viene y yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a ser crucificado. No era necesario venir con tanta gente. El Señor va con ellos, los acompaña. En otros momentos ellos habían tratado de apedrearlo, de tirarlo de un barranco, pero el Señor había caminado tranquilamente de medio de ellos, se pasó y se escondió. Pero aquí el Señor ya no actúa de esta manera, sino los acompaña libremente, voluntariamente, hasta la casa del sumo sacerdote. Eso encontramos en el versículo 53 al 65. Jesús en el patio del sumo sacerdote.
El sumo sacerdote era la máxima autoridad, supuestamente el hombre más espiritual de todo el pueblo de Israel. Se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todos los sabios, todos los que sabían, que conocieron el Antiguo Testamento prácticamente de memoria, estaban presentes para buscar al Señor de los señores. Dice que Pedro también entró al patio. Sabemos que Juan era conocido por el sumo sacerdote, entonces Juan era el portero para Pedro, le ayudó a entrar y Pedro se sentaba con los alguaciles calientándose al fuego. Mientras tanto trataban de buscar falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Es interesante, terrible para ver que ellos ya habían definido la sentencia y solamente buscaban ahora puntos para acusarle al Señor. Normalmente un juicio funciona al revés. Primero se busca qué había hecho y después se busca la sentencia que va con esto. Pero aquí la sentencia estaba clara y buscaban ahora razones para cumplir sus planes diabólicos. Entonces llegaron muchos falsos testimonios. El problema es que nunca concordaban. Tal vez le acusaban de mentira, pero no podían probar esto, porque el Señor nunca había cometido un pecado, ni con su boca, ni con sus hechos. No era posible capturarle por alguna maldad que había cometido. Finalmente aparece uno y dice, bueno, yo vi que él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días volver a edificarlo. Bueno, esa era tal vez palabra en contra del templo, pero aún así no concordaban el testimonio. Finalmente el sumo sacerdote tiene una idea, se levanta en medio, pide silencio y pregunta a Jesús y dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Pero el Señor se quedó callado. Finalmente le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí el Señor cita Daniel capítulo 7, versículo 13, donde está la profecía del Mesías, que es el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Se identifica con este versículo. Y cuando el Señor pronuncia esto, el sumo sacerdote rasga sus vestidos, que era prohibido para él hacer, y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahí encontraron la razón. El Señor se había autodeclarado el Mesías, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios mismo. Entonces empiezan a escupirle en la cara, en el rostro, darle puñetazos, le dan bofetadas y empiezan a burlarse de él. El problema es que los sacerdotes no podían condenar a nadie a la muerte. Ellos para eso necesitaban a Pilato, porque Pilato era el gobernante en este tiempo. En los versículos 66 al 72 encontramos un paréntesis. La cámara se va hacia el patio del sumo sacerdote otra vez, donde está Pedro sentado al lado de la fogata, calentándose, y ahí viene, dice la Biblia, una mujer, una de las criadas del sumo sacerdote, una mujer peligrosa para Pedro. Ella podía hablar y si ella detecta algo raro, podía hablar con el sumo sacerdote de una. Por eso pregunta a Pedro y dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Y más bien se levanta y salió a la entrada. Y ahí dice que cantó el gallo. Después dice que los que estaban allí otra vez dicen, este es de ellos. Y él niega otra vez. Y poco después dice la Biblia que los que están allí otra vez dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo.
y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Bueno, si usted anda con alguien, algo se le pega. Tal vez era el acento que tenía de los de Galilea, porque aquí está en Judea, o era la forma de decir que Dios te bendiga. Y cuando él decía, alguien le decía eso, decía, amén. Hablaba como hablaban los discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, ojalá que nos reconozcan por nuestra forma de hablar, de no burlarnos de las demás personas, de no participar en chismes, en otras cosas, de no decir mentiras, de usar el nombre de Dios no en vano, sino de una manera correcta. Entonces, en este momento el gallo canta por segunda vez y Pedro se acuerda de las palabras de su Señor. Y dice en otro evangelio, en Lucas 22, dice que Pedro salió y lloraba amargamente. Un verdadero arrepentimiento en Pedro. ¡Qué dolor! No pudo estar con el Señor en la última noche. Tenía que salir a llorar, a sentir vergüenza. En el momento donde él pensaba estar con su Señor, donde había dicho antes, si todos te niegan, yo no. Si todos te dejan, yo no. Yo no, pero había mucha autoconfianza en él. Y esta autoconfianza tenía que ser quebrantado. ¿Cuántas veces el Señor también tenía que quebrantar mi orgullo, mi arrogancia o la suya? ¿Y cuántas veces nos llevó a momentos tan difíciles como vivió Pedro acá en este momento? Pero el Señor lo hizo con un propósito, para enseñarle a Pedro, para fortalecerlo, para mostrarle el valor del perdón y para mostrarle su misericordia. Pedro tenía que salir en esta noche. El Señor estaba solo, solo delante de sus enemigos. Llegamos al día viernes entonces. El día viernes es el 15 de Nisan en el calendario de los judíos, el día cuando comieron el cordero de la Pascua. Para nosotros lo comieron el jueves por la noche, pero para ellos es el día viernes ya, el día 15 de Nisan, a partir de las 6 de la noche empieza el nuevo día. Este duró desde el jueves por la noche hasta el viernes por la noche. El Señor tuvo un gran deseo de comer esta Pascua con sus discípulos, dice la palabra, porque era la última Pascua y el día que iba a entregar su vida por sus discípulos. Y según el calendario judío, la Santa Cena fue establecida el mismo día de la crucifixión del Señor y con esto el mismo día cuando los judíos comieron la Pascua. Los sacerdotes no querían que el Señor muriera el día viernes, no antes de la Pascua, no durante la fiesta, pero el Señor tenía que dar su vida en este mismo viernes, porque su hora había llegado. Del versículo 1 al versículo 5 encontramos Jesús ante Pilato. Los judíos acusando al Señor con los ancianos, los principales sacerdotes, los llevaron atado ante Jesús. Y Pilato pregunta ante Pilato, y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, le dijo, tú lo dices. Eso es una afirmación. Él dice, es verdad, yo lo soy. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Bueno, Pilato finalmente se maravillaba porque Jesús no contestaba. Y mientras tanto el pueblo estaba afuera y como había una costumbre de Pilato de cada año soltar algún preso que deseaba el pueblo, entonces tal vez alguien que era muy amado, que había cometido algún crimen contra el gobierno, entonces lo podían soltar. Y entonces Pilato, muestra otros versículos, tiene la idea de soltar a Jesús. Y dice, bueno, les voy a ofrecer de soltar a Jesús. Pero dice que los líderes del pueblo convencieron a los judíos de no pedir a Jesús, sino a Barrabás. Y acá dice, Barrabás había cometido homicidio con algunos de sus amiguitos, compañeros de motín, en una revuelta.
Eso no era un hombre malo, un hombre obviamente en contra del gobierno, pero también un hombre que había derramado sangre de seres humanos. Si usted analiza el nombre Barrabás, Bar significa hijo. Conocemos esto de Bar Jonás, Barnabás significa, o Bernabé en español, hijo de consolación. Bar Jonás significa hijo de Jonás. Entonces Bar significa hijo. Mientras Abba sabemos que significa padre. Entonces Bar Abás significa sencillamente hijo del padre. Aquí se están encontrando dos hijos del Padre, Bar-Abás y el hijo del verdadero Padre, el hijo del diablo y el hijo de Dios. El pueblo tenía que escoger entre el hijo del diablo y el hijo de Dios. Y escogieron a una sola voz, Barrabás, el hijo del diablo. Bueno, Pilato entonces dice, listo, les voy a entregar al que había cometido homicidio. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué creéis que os suelte el rey de los judíos? Ellos dicen, no, crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando preguntan por qué mal había hecho, versículo 14, ellos gritan otra vez, crucifícale. Entonces, Pilato quiso satisfacer al pueblo, quiso darles algún regalo, algún favor para ganar sus corazones. Entonces dice la Biblia, se soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Terrible, terrible este momento. El Hijo de Dios es entregado en manos de hombres, azotado. Si usted ha visto la pasión de Cristo, ha visto cómo es esto, azotar a una persona. Y después, no suficiente, sino los soldados cogieron a Jesús en los versículos 16 al 20. Entonces lo entregaron a la compañía, convocaron toda la compañía de los soldados, imagínense, todos los soldados del batallón estaban reunidos, entonces lo llevaron al atrio, que es el pretorio. Entonces empezaron a burlarse de él. Le colocaron un vestido de púrpura, como un vestido de un rey. Le colocaron una corona tejida de espinas. Comenzaron a saludarle, a burlarse de él, rey de los judíos. Empiezan a golpearle la cabeza donde había puesto la corona de espinas con la caña. Le escupían la cara. Otra parte dice que le taparon la cara, le pegaron y preguntaron, ¿y quién te pegó? Cuéntenos, profeta, rey, cuéntenos a ver qué pasó. Se doblaron sus rodillas ante él, hacían reverencia, burlándose de él. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí encontramos el carácter del ser humano cuando le dan la libertad. Se burla, se raja, se deshace en un ser humano. Eso es terrible a lo que podemos hacer nosotros, seres humanos, cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones. El versículo 21, encontramos otro pequeño detalle. Aquí el Señor está cargando su cruz hacia Gólgota, saliendo fuera de la ciudad. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Había en este tiempo una ley, si alguien le pedía a uno llevar una cosa, una milla, le tenía que ayudar. Pero el Señor mismo dice, si alguien te pide que lleve una cosa una milla, llévele la cosa 2 millas, una distancia doble, aunque la obligación era solamente una milla. Entonces podían pedir aquí o obligar a una persona de cargar la cruz a una distancia de una milla. Y acá dice que era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué se mencionan acá los hijos de él? Parece que los hermanos en Roma que recibieron esta carta conocieron a este Rufo.
En Romanos capítulo 16, versículo 13, escribe Pablo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En Roma vivía un creyente que se llamaba Rufo. Probablemente es este el hijo de Simón de Cirene, el padre de Rufo, como dice acá de Alejandro. Obviamente, cuando Marcos escribe esto, los hermanos en Roma conocieron a Alejandro y a Rufo, porque se menciona acá, dice, este hombre que cargó la cruz era Simón de Cirene. Qué bendición para Simón poder ayudarle al Señor en esta última etapa de su vida. Aunque no era un momento agradable, la cruz estaba llena de sangre del Señor, la gente alrededor gritando, empujando, blasfemando, y él en medio de esto, pero podía llevar la cruz de nuestro Señor unos pocos metros. Si analizamos ahora el día de la crucifixión, encontramos, como dije ahorita, que empezó el día jueves por la noche. El jueves por la noche comieron la Pascua. El día viernes, durante la noche, estuvieron en el patio del sumo sacerdote y temprano, delante de Pilato, tenían que esperar que madrugara ese hombre. Y después pasó lo que pasó con los soldados en el pretorio, pero a las 9 lo llevaron fuera de la ciudad a ser crucificado. Aquí dice a la hora tercera en el versículo 25. La hora tercera, la hora empieza a las 6 de la mañana, entonces son 3 horas, entonces encontramos acá a las 9 de la mañana. Más adelante, a las 12, de las 12 hasta las 6, tuvieron lugar las 3 horas de tinieblas, versículo 33, y a las 3 de la tarde, cuando llegó la luz otra vez, era la muerte de Jesús. Entonces, después de las 3 hasta las 6, tenían 3 horas para sepultar al Señor Jesucristo, porque a partir de las 6 ya no podían trabajar porque entraron en el día de reposo. Entonces, a las 9 la crucifixión, de las 12 hasta las 3 las tinieblas, y a las 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. Estuvo durante 6 horas en la cruz, y antes de las 6 de la tarde ya estaba sepultado. En los versículos 22 al 32 encontramos la crucifixión de nuestro Señor. Dice que el lugar se llama La Calavera, que significa Gólgota. Aquí en el mapa que ahorita les mostré está la flecha roja que muestra el lugar de Gólgota. Aquí más arriba, en la parte entonces, en el pico del monte, está el templo, y acá hacia la parte occidental encontramos las murallas de la ciudad. Y muestra la Biblia que el Señor tenía que ser crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad. Entonces lo llevaron fuera, aquí no sé en este momento dónde está el palacio de Pilato, pero ahí lo sacaron fuera de la ciudad. Y aquí había un lugar donde habían sacado piedras, pero esta piedra que está acá en el centro era una piedra muy blandita. Entonces dice la piedra que desecharon los labradores, esta piedra llegó a ser la piedra del ángulo. Este es un lugar donde sacaron piedras y esta piedra era demasiado blandita para hacer casas, algo, entonces dejaron esta acá y sacaron piedras por el resto de este territorio. Hoy en día este lugar está dentro de la ciudad, ya no está afuera porque la ciudad de Jerusalén creció. Aquí ven la piedra y aquí hay una foto de esta piedra hoy en día. Ese es el lugar de la calavera, dice la Biblia, el Calvario. Y si usted mira acá, ve como dos ojos, una nariz, parece como una calavera. Por eso el lugar de la calavera. Aquí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo.
Cuando leemos la historia acá, dice que repartieron sus vestidos entre sí. Los otros evangelios muestran que el Señor no tuvo mucho vestido, pero tenía un vestimenta larga que era cosida de una sola parte. Entonces los dos soldados la cogieron y tiraron suerte para no dañarla, pero realmente no quedó mucho del Señor Jesucristo para una herencia a alguna persona. Todo lo que tenía, lo tenía puesto sobre su cuerpo. Y dice que le colocaron un título escrito de su causa sobre su cabeza, clavándola en la cruz, que decía, según Marcos, el rey de los judíos. Si analizamos todos los 4 evangelios, encontramos en cada evangelio una parte diferente de este título. Probablemente el título completo era Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Por eso dice INRI, I como Jesús, N Nazareno, R como rey y otra es I de los judíos, una J, una I. También dice que fue escrito en 3 idiomas diferentes. Tal vez cada idioma tenía un aspecto o cada escritor de los evangelios enfatiza el aspecto que más le interesa. Y a Marcos le interesaba esta parte del rey de los judíos. También muestra acá de los otros 2 ladrones que fueron cruzados juntamente con el Señor Jesucristo para que se cumpliese la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Bien, la gente está burlando, los que pasan cerca, versículo 31. Y pasamos a los versículos 33 al 41. Aquí encontramos que llegaron las tinieblas. La Biblia no enseña qué pasó durante este tiempo de las tinieblas, pero me parece interesante porque ese es el momento cuando Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Era un momento donde nadie podía ver la cara de Jesús, sus movimientos, sus emociones. Era un momento sagrado entre Dios y su Hijo cuando fue hecho pecado por usted y por mí. Me acuerdo, por ejemplo, otra historia, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, dice que los pies de los sacerdotes que cargaban, o de los levitas que cargaban el arca, entraban al Jordán. En este momento el agua se retiraba, pero todo el pueblo tenía que guardar una distancia de 2. Entonces entraba el arca de agua. Así también este momento cuando entraba el arca al agua, es el momento cuando el Señor, como representando el momento cuando el Señor daba su vida por usted y por mí, cuando todo el castigo fue puesto sobre él. Eso era un momento sagrado y Dios mandó apagar el sol, una oscuridad tremenda, nadie pudo ver lo que estaba pasando. Pero a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor grita y clama Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente mal entendió Eloi y entendió Elías, porque suena muy parecido y dicen, espera un momentico, vamos a mirar si Elías viene a bajarle, pero dice versículo 34, Jesús dando una gran voz, expiró. Si una persona muere de asfixia, como acá normalmente los crucificados murieron, ya no tiene poder, fuerza para gritar. Pero el Señor estaba en toda su fuerza, gritó a gran voz y se expiró. En este momento, el velo del templo se rascó en 2 partes, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba? Porque Dios partía este velo desde arriba hacia abajo. No fue el hombre, no fue una coincidencia, sino ahora la entrada del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto en este momento, estaba abierto. Se podía ver el arca adentro.
Y esto muestra que para nosotros que somos hijos de Dios ahora hay libre acceso ante el Padre. Este muro, este velo que nos separaba de Dios fue partido y ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia, dice la carta a los Hebreos. Bueno, el centurión estaba ahí, él había vivido muchas crucifixiones, pero estaba asustado. Y dice que después que Jesús clamó y que había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La forma de Jesús de morir de esta manera era sobrenatural, no era normal. Muchas veces los muertos se quedaron durante días en la cruz. Hasta a los dos ladrones, para que muriesen más temprano, les quebraron las piernas porque podían apoyarse en las piernas y de esta manera seguir respirando. Pero cuando se les quebraron las piernas no tenían poder o fuerza para sostenerse su cuerpo, entonces se caían hacia abajo y con eso se ahogaban porque no podían ya sostener el cuerpo y todo el cuerpo pesaba sobre sus pulmones. Entonces el centurión dijo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Muestra que alrededor de la cruz habían también unas mujeres. Estaba María Magdalena, María de madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Tres mujeres aquí presentes alrededor de la cruz. Si nosotros comparamos dos evangelios, por ejemplo, el evangelio de Marcos con el evangelio de Juan, cómo muere el Señor Jesucristo son muy diferentes lo que narran. En el evangelio de Marcos encontramos que hubo momentos de tinieblas o 3 horas de tinieblas. En el evangelio de Juan no se mencionan por nada las tinieblas. ¿Por qué? En Marcos se escribe que Jesús fue desamparado por Dios. En Juan no dice que Jesús fue desamparado. En su muerte, en Marcos capítulo 15, versículo 37, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En Juan, la muerte del Señor es muy diferente. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vino, el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Marcos parece que murió por falta de fuerza, porque expiró. Mientras que en Juan se entrega voluntariamente, él mismo entrega su espíritu. ¿Por qué la diferencia? Bien, sabemos que Marcos representa al Señor como un siervo, pero también encontramos en Marcos el Señor que muere por nuestra culpa. Por eso cuando está cargado de nuestra culpa, de nuestros pecados, Dios apaga la luz, juzga a su Hijo por nuestros pecados, Él lleva nuestro castigo. Por eso dice que fue desamparado, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y Jesús fue hecho como la serpiente levantado en el desierto, fue hecho el pecado por nosotros. Por eso también encontramos que Él expiró. Él ya no tenía cómo vivir, entonces expiró, hecho pecado por nosotros. Pero en Juan encontramos un aspecto muy diferente. En Juan encontramos el Señor que vino del cielo y que va para el cielo. Él vivió todo el tiempo para la gloria y para ser agradable para el Padre. Entonces, cuando Él está en la cruz, es un olor grato, es el holocausto, no es un sacrificio por pecado, sino es el holocausto que da su vida en olor grato, fragante para Dios. Entonces, como es olor grato, entonces no hay necesidad de hablar de las tinieblas. Como Juan también ve el holocausto, un olor grato, tampoco este olor grato es desamparado por Dios. Y por eso cuando el Señor vino por su propia voluntad, y Juan habla mucho de esto, él vino por su propia voluntad a obedecer al Padre, por eso dice que Él entregó su Espíritu. Qué bonito analizar los evangelios de esta manera. Cada parábola que aparece, cada historia que aparece, cada evento que leemos, analizarlo según el carácter del evangelio. Los versículos 42 al 47
nos narran la sepultura del Señor. Llegó la noche, entonces estaba cerca a las 6 ya, entonces era la preparación de la víspera del día de reposo, entonces tenían que correr, y este José de Arimatía, que era un hombre noble de concilio, era una persona con dinero, una persona bien conocida, él dice acá que esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, Pilato también se asusta, no solamente el centurión se asustó, sino también Pilato se asustó. ¿Cómo así que ya murió? Y pregunta, llama al centurión, ¿es verdad? Y dice, sí, es verdad. Entonces dice, bueno, entonces está bien, déselo, ningún problema, se lo regalo. Entonces dice que José compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. Bueno, otros evangelios anotan que también estaba con ellos Nicodemo, pero aquí encontramos solamente José de Arimatea. Hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro y las mujeres estaban otra vez observando. Tenía más valor las mujeres que Pedro y los demás discípulos. Aquí encontramos una foto de una tumba como eran en estos tiempos, tumbas de los ricos, cavadas en una piedra, en una roca. Entonces aquí hay un disco grande, una piedra grande que podían, al quitar con una piedra chiquitica, pueden rodarla frente a la puerta y en el caso del Señor Jesucristo hasta colocar un sello, dicen los otros evangelios. Durante el día sábado, era día de reposo, el Señor estuvo sepultado. Tenía que estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, como dice la Biblia, basado en la historia de Jonás, porque Jonás también estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Tenemos que entender que en la Biblia el entendimiento de los judíos es que una parte del día es igual que un día entero. Entonces, aunque él entró el viernes por la tarde en la tumba, estuvo unas horas hasta por la noche, después todo el día sábado y el domingo por la madrugada resucitó. Los judíos cuentan una parte del día como un día entero. Entonces cuando la Biblia dice 3 noches y 3 días, aunque realmente eran 2 noches y un día entero y un poquito más, de unas partes más de otros 2 días, pero no 3 mañanas, no 3 mediodías, 3 noches. Entonces los judíos, para ellos no es una mentira, sino es una expresión que tienen, 3 noches y 3 días. Es correcto en el hablar de los judíos. Entonces pasaron el día sábado los judíos contentos, por fin se fue el tropiezo, pero los sacerdotes habían pedido a Pilato de sellar la tumba porque sabían que Jesús había anunciado de que iba a levantarse después de 3 días. Entonces Pilato mandó unas guardias para guardarlas en el sepulcro. Entonces, en caso tal que los discípulos vienen a robar el cuerpo, podían defenderlo. Entonces, bueno, ahí estaban los soldados y dice temprano el día del domingo el Señor resucitó. El domingo entonces, ese día tan glorioso para nosotros, tan especial para nosotros, dice la Biblia que el Señor fue crucificado, murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Era necesaria la resurrección. Él no podía sencillamente ir de la tumba al cielo y ya. No, él tenía que resucitar para mostrar que Dios estaba contento y satisfecho con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso el Señor tenía que resucitar visiblemente como una señal de la aprobación de la obra en esta cruz. En el capítulo 16, los primeros 8 versículos narran de las mujeres, otra de las tres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, van al sepulcro. Ellos habían madrugado, compraron algunas especies aromáticas para ir a ungir el Señor Jesucristo. Qué bonito este hecho, este acto de parte de las mujeres. Invirtieron dinero
aunque el Señor estaba supuestamente muerto. Muy de mañana llegan al sepulcro, ya había salido el sol, significa que ya eran las 6 pasaditas, entonces sí podían caminar, aunque sí podían caminar desde el día anterior a las 6 de la noche. Habían comprado las especies y ahora están en el sepulcro y se preguntan quién nos va a mover esta piedra tan grande. Como ustedes vieron la piedra en la foto anterior, esta piedra era muy pesada. Aquí está. Unas mujeres no podían mover esta piedra sola, necesitaban varios hombres, lazos y tal vez palos para mover esta gran piedra. Pero llegan estas mujeres y piensan, y mientras que estaban mirando, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice la Biblia. Y cuando entraron al sepulcro, buscan ungir al Señor Jesucristo, ven a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pues sabemos que ese era un ángel que está sentado allá. Él habla con las mujeres, que no se asusten. Le dice: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Qué felicidad para nosotros leer este texto, saber que nuestro Señor Jesucristo está resucitado, ya no está en la tumba, sino resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15. Las mujeres no lo habían entendido, están asustadas. Tal vez pensaban en los romanos, pensaban en los sacerdotes, qué iban a hacer con el cuerpo del Señor Jesucristo. Pensaban muchas cosas, pero no se habían acordado de que el Señor había anunciado su resurrección desde mucho antes. Tampoco conocieron las escrituras del Antiguo Testamento, donde hablaban de la resurrección del Señor Jesucristo. Si comparamos la historia acá en Marcos con 1 Corintios 15, donde narra quién apareció a Cristo y quién después, encontramos que en Marcos, históricamente, las primeras personas que vieron al Señor Jesucristo eran las mujeres. Especialmente acá en versículo 9 habla de María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mientras que en 1 Corintios, capítulos 15, encontramos el versículo 5, versículo 4, que resucitó al tercer día. Versículo 5, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, versículo 7, a todos los apóstoles, versículo 7, después, versículo 8, a Pablo. Pero aquí no se mencionan ningunas mujeres. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en este tiempo, cuando escribió su carta, la mujer ante las autoridades no tenía derecho de ser un testigo en un juicio. La mujer era menospreciada en este tiempo, entonces los corintios, al mencionar a una mujer aquí como testigo, para ellos no tenía ningún valor. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, Pablo menciona solamente los hombres, los varones. Pero es bonito ver que el Señor primeramente apareció a las mujeres. Esas eran las mujeres que estaban al lado de la cruz de él. Los discípulos se habían ido. Marcos huyó y hasta dejó su sábana. Pedro estaba triste, llorando por el pecado que había cometido. Los demás, todos lejos, encerrados, con miedo, pero esas mujeres estaban al pie de la cruz. Observaron todo, acompañaban al Señor hasta lo último. Por eso el Señor recompensa su fe, recompensa su obra. Y me parece tan bonito esto. El Señor ve lo que usted hace, lo que yo hago para Él. El Señor da su recompensa en su momento. Esto encontramos acá en estos versículos. Ellos llegan aquí al sepulcro. Aquí hay otro sepulcro que está cerca de las tumbas allá de Getsemaní, o del lugar donde el Señor fue sepultado. Probablemente no es el sepulcro original, pero así se veían los sepulcros y la puerta estaba abierta.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no le creyeron. María Magdalena llega al sepulcro, el Señor le aparece a ella regresa, pero los discípulos no lo pueden creer. Yo les digo, yo tampoco lo creería si no estuviese apuntado acá en la palabra de Dios. Yo nunca vi un muerto resucitar. Y los discípulos estaban tristes, estaban llorando, dice el versículo 10, y es entendible. Eso es muy humano. Pero no habían entendido, no habían creído todavía. Sus corazones no estaban preparados todavía. Versículo 12 al 13 encontramos la aparición a los dos discípulos. Esta historia se nos narra en Lucas 24, eran los dos discípulos que iban camino a Emaús. Y el Señor partía el pan y cuando Él partió el pan, ellos reconocieron al Señor y se les desapareció. Y acá dice que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces primero María Magdalena, ahora vienen los dos discípulos de Emaús, tampoco les creen. Versículo 14 al 18 encontramos que finalmente el Señor apareció a los 11. 11 porque faltaba Judas. Él ya estaba muerto, se había ahorcado. Entonces aquí, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto, resucitado. El Señor entró, los discípulos tenían las puertas cerradas. Podía pasar fácilmente por la pared, apareció allá, desapareció otra vez, comió con ellos. Qué bonito. El Señor comió pescado con ellos en esta noche. Así creo que también vamos a comer cuando estamos en el cielo. El Señor tuvo un cuerpo glorificado y comió. Nosotros en el cielo también vamos a tener cuerpos glorificados y me alegro pensar en esta comida celestial, en las bodas del Cordero. Pero el Señor acá les da un trabajo. Dice versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Imagínense, 11 hombres encerrados en un cuarto, llorando, con miedo, con las puertas cerradas. El Señor dice, ustedes son mis evangelistas, ustedes van a ir hasta el último de la tierra. Ustedes son los encargados, yo me voy. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, aquí algunos usan ese versículo, dicen para ser salvo uno tiene que ser bautizado. La Biblia siempre nos enseña que solamente creer una cosa no es suficiente, sino la fe se muestra por nuestras obras. Así dice la Biblia que Abraham fue justificado por sus obras. Entonces Romanos también dice con la boca se proclama, pero también hay que vivirlo. Y aquí dice, y fuera bautizado. Si uno se hace bautizar es una muestra que realmente le ama al Señor, le es obediente a Él. Entonces, también Santiago dice, los demonios creen y hasta tiemblan, pero ¿qué salvación tienen ellos? Ninguna. Aquí muestra, la fe se muestra con mi vida, con mis obras. Y una de las partes de mis obras es que me hago bautizar, sigo detrás del Señor, soy obediente, voy a empezar la Santa Cena, voy a empezar a testificar de Él, voy a empezar a leer la palabra, voy a llegar a ser una persona de oración, voy a hacer buenas obras, no para ganarme el cielo, no, sino porque ya tengo el cielo ganado, por eso el Señor cambia mi vida. Pero también dice acá, mas el que no creyere será condenado. La Biblia muestra que es blanco o negro. No hay un purgatorio, no hay algo intermedio ahí, no. O en el cielo o en el infierno, solamente existen las dos cosas. Pero también versículos 17 al 18 muestra que hay señales que seguirán a los que creen. Y aquí especialmente habla de los discípulos que iban a salir, iban a echar fuera demonios, ellos iban a hablar nuevas lenguas en Hechos capítulo 2,
Por ejemplo, tomarán en las manos serpientes, eso hizo Pablo cuando recogió un poquito de leña para hacer fuego en una noche en una isla, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero que leamos un momentico unos versículos en el libro de los Hebreos. Hebreos muestra que este tiempo de estas señales ya se cumplió y tuvo un propósito. En Hebreos capítulo 2, y leo los versículos 3 al 4, dice: ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues la salvación que da el Señor Jesucristo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor anunció el Evangelio. Después dice: nos fue confirmada, eso es pasado, concluido, terminado, por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Y Hebreos fue escrito, no sé en qué año exactamente, pero unos años después de Cristo. Dice: eso fue confirmado por los que oyeron, por sus discípulos. Testificando Dios juntamente con ellos los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí muestra, el Señor predicó el Evangelio, sus apóstoles oyeron y Dios testificó con los discípulos su palabra usando señales, prodigios y diversos milagros. Y el texto muestra claramente: eso es pasado concluido, eso es terminado. En este momento, hoy en día, no dependemos de señales y de milagros. El Señor puede hacer un milagro, lo puede hacer, es omnipotente y lo ha hecho muchas veces en vidas de muchas personas, pero no es algo que podemos demandar, que podemos esperar. Marcos capítulo 16, los versículos 17 al 18 se cumplieron ya en los mismos apóstoles. Los últimos dos versículos del Evangelio, versículos 19 y 20, hablan acerca de la ascensión de Jesús. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Qué bonito, el siervo de Dios termina su obra, habló, termina su palabra y ahora es recibido en el cielo. Y no solamente en cualquier lugar, como un siervo que tiene que sentarse ahí en el lugar más bajo. No, dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué gloria! ¡Qué honra recibió él! Y Filipenses capítulo 2 muestra que el que se humilló tanto, que él se humilló hasta lo sumo, ahora está en el lugar supremo, en el lugar más alto, a la diestra de Dios, porque Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero aún en el cielo no pierde su función como siervo. Y esto muestra el versículo 20. Dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Los discípulos empezaron a predicar. Y dice: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces el Señor sigue ayudando porque Él es el siervo eterno de Dios. Entonces, como tal, sigue ayudando, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí están las señales que encontramos en el versículo 17 y versículo 18. El Señor, como siervo eterno, termina su labor en la tierra, pero su labor sigue en el cielo. Entonces, encontramos el siervo responde a su llamado, sirve desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de marzo y sigue ayudando desde el cielo, confirmando la palabra de los discípulos. Cristo vive. Como Él vive, también vive para usted y para mí. Qué alegría es esto para nosotros. Qué alegría saber que nos ayuda desde el cielo. No solamente manda sus ángeles que son ministros para los que le aman a Dios, sino también está Él mismo ayudándonos y confirmando la palabra. Y como vimos, ninguna palabra de Él cae sobre la tierra. Ninguna palabra no se va a cumplir, sino toda palabra se cumple hasta el
dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada vez cuando usted predica el evangelio a alguna persona, Dios, Cristo, le está ayudando desde el cielo, confirmando la palabra. Entonces vimos en los primeros 7 capítulos el Señor Jesucristo como siervo a las multitudes. Vimos que Marcos no trata con el nacimiento y juventud de Jesús, sino comienza con los eventos junto antes de la inauguración de su ministerio público, su bautismo por Juan y su tentación por Satanás. En los capítulos 1 al 4 enfatizan las palabras de Jesús. Y en los capítulos 5 al 7 muestran sus obras. En ambas secciones alterna entre sus mensajes y sus milagros. Sus milagros exponen su persona y su poder, y aunque vino para servir, de todos modos su autoridad prevaleció sobre todo. La segunda parte, los capítulos 8 al 10, encontramos el siervo que se dedica a sus discípulos. Aunque Jesús ya había estado enseñando y probando a sus discípulos, desde ahora intensifica su ministerio con ellos, preparándoles para su salida. Los líderes religiosos intensificaban su hostilidad y llegando a este punto, Cristo ya está en los últimos 6 meses de su ministerio. Sus discípulos luchaban por entender las palabras de Jesús sobre su muerte y resurrección. Mientras tanto, los pasos de Jesús seguían hacia Jerusalén. La última parte, la parte 3, encontramos en el siervo por el mundo. El Señor da su vida por usted y por mí. Capítulo 11 al 16. Marcos dedica una porción grande de su evangelio para explicar la obra redentora del siervo de Dios. Durante la última semana, la hostilidad y los argumentos de los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y ancianos llegaron al punto de explosión, mientras el Señor refutaba sus argumentos en el templo cada día. Después de la última cena, el Señor fue detenido, condenado y crucificado. Pero el Evangelio termina con la gloriosa resurrección. Esos días leyendo otra vez, estudiando el Evangelio, encontré un versículo interesante en Marcos 1, el versículo 1. Y quiero leer este versículo otra vez con ustedes. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y me preguntaba dónde aparece esta prueba, o Marcos quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde aparece esto durante el Evangelio? Encontré, por ejemplo, en Marcos 1:11, donde dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Dios muestra, Dios el Padre, Jesús es el Hijo amado, el Hijo de Dios. En capítulo 3 son los espíritus inmundos que testifican de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En Marcos 5, también un endemoniado dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces testifica el Padre, testifican los demonios. En el capítulo 9, versículo 7, encontramos otra vez el Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mientras que en Marcos capítulo 4, versículo 61, encontramos el sumo sacerdote que pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dice, tú lo dices. En Marcos capítulo 4, versículo 62, encontramos esto. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí es el momento, después de que el Padre había hablado, los demonios habían hablado, él mismo dice, yo soy el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 15, versículo 39, encontramos el centurión, un romano, un gentil, confesando, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Marcos nos pinta esta imagen del Hijo de Dios. Jesús no hablaba de esto prácticamente.
Solamente al final de su vida decía, yo soy. Cuando todo el mundo había escuchado que Dios el Padre 2 veces habló acerca de esto, los demonios hablaban 2 veces de esto, ahora le preguntan, ¿tú eres el Hijo del bendito? Él dice, sí, yo soy. Y termina el Evangelio con el centurión dando testimonio. Así es, Él es el Hijo de Dios. Me pareció muy bonito. Hoy estuve buscando esos versículos donde encontramos este pequeño detalle en el Evangelio de Marcos. Aquí entonces el video para ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro.